Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy estaba leyendo un artículo. Yo en mi adolescencia, mi primera adolescencia, leí el libro de las maravillas de Marco Polo, me encantó. Eh, Cuando dejé de ser adepta o adicta a Tintín, creo que lo sigo siendo, me leí como si dijéramos bestsellers de cierta calidad. Yo no lo sabía, simplemente me gustó. Me lo leí un verano, me lo leí despacio y siempre es un libro al que vuelvo porque me fascina muchísimo. Entonces, estaba viendo un artículo de la BBC. Resulta que el libro de la maravilla fue como un bestseller. Marco Polo, vamos a ver por dónde empiezo yo. Venecia fue un bestseller del siglo XIII. Venecia, pero mucha gente ha dicho que mentía, que no es cierto, que se lo inventó, etcétera, 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 porque Marco Polo no tomaba café, pero vamos a ver, un italiano toma, digo café té, un italiano toma café, toma vino, un español también, pero no toma té, no somos muy aficionados al té. Bueno, otros países como Inglaterra sí que lo son, bien, ¿vale? Pero no todo el mundo. Y porque no contaba, porque Marco Polo no hablaba de la muralla china. La muralla china, cuando Marco Polo estuvo allí, no estaba terminada. Aparte, os voy a decir una cosa. La familia Marco Polo, los Polo, tenían un negocio. mm, o sea, Venecia empezó siendo una colonia, lo he contado muchas veces, de Bizancio, que era el Imperio Romano de Oriente, que duró 1000 años más. Cuando en el siglo IV o V cae el Imperio Romano de Occidente, ellos están 1000 años más hasta que son conquistados por los turcos en 1422, etcétera, ¿no? En 1490, creo. Entonces, ellos tenían, pero el problema de Venecia es que pasa de ser la colonia a ser la metrópoli, porque Venecia era poderosísima, era como en el siglo XIII como el Nueva York. O sea, cuando Marco Polo se va a... Porque realmente lo que está contando es la ruta de la seda, que era muy poderosa entonces, ¿no? Él es contemporáneo de Kublai Khan y Gengis Khan. Es que son familia, el imperio mongol, ¿no? Y entonces su padre, en un momento determinado, los genoveses tenían allí, su padre tenía en Estambul, tenía en diferentes sitios, como si dijéramos, oficinas, almacenes, establecimientos, que trapichaban, que compraban, vendían, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un momento dado los griegos se apoderaron de esa zona y antes de apoderarse, el padre tuvo buen olfato y quitó todo lo que tenía. O sea, todas las inversiones las vendió, con lo cual no salió mal. Pero claro, tuvo que buscar otros mercados porque ese mercado ya se había cerrado. Y entonces lo que hicieron fue viajar. Tengo aquí mi perro diciendo, sácame ya, por favor, un minuto. Ay, de verdad, ¿eh? Más llamadas. Lo que... Mi teléfono nuevo. Lo que hizo el padre Marco Polo es que tuvo que buscar otros mercados porque, digamos, tenía una infraestructura, tenía capital, tenía infraestructura, pero, digamos, los que eran su otra infraestructura había tenido que ventilarlas pronto porque venían los griegos que se hicieron con toda esa zona. De hecho, voy a decir una cosa, el patriarcado griego, que es como nuestro Vaticano, está en Estambul y han tenido conflictos con Turquía, todo lo que sea. Si no, que se lo digan a los chipriotas, etcétera. Quiero decir que los ricos de Estambul siempre han sido los griegos, lo siguen siendo, aunque los echaron de allí, siguen siendo las familias poderosas, potentes. ¿Y por qué decía yo toda esta historia? Bueno, pues que tuvieron que buscar otros mercados. Entonces, ¿cuál fue la forma de buscar otros mercados? Pues se fueron hacia Oriente, hacia la ruta de la seda. Entonces Marco Polo, su padre ya había ido, no se habían adentrado todo. Marco Polo se fue el segundo viaje que hicieron, se fue con su padre y su tío Mateo, que en italiano habla muchos dialectos según la zona, incluso en la actualidad. Y eso que el idioma se ha homogeneizado, pero se sigue hablando muchísimos dialectos. Bueno, el dialecto veneciano, Mateo, es más feo. Bueno, él se fue con su tío más feo. Él tenía 17 años y volvió con 40, ¿eh? Atención. Él vivía en un palacete y hay un historiador, se está haciendo una investigación por parte de los filólogos, porque resulta, cuando volvió a los 40 años, al año siguiente estaba encarcelado, pero ese concepto de encarcelamiento no es que estaba en una mazmorra en condiciones tal. Seguramente por el tema de los genoveses, seguramente porque eran
repúblicas independientes que luchaban unas con otras con unas, cada 2 por 3. Y en la época también de los condotieros, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente tendría como una especie de arrestos domiciliarios o casi no estaba en condiciones límites, como pueden estar, porque claro, oímos el concepto cárcel, ¿no? Pero no estaba en condiciones límites. Bueno, el caso que coincidió con un escritor y le contó cosas, entonces hicieron entre los dos el libro. El otro le dio forma y el otro iba narrando y este iba metiendo y tal. Bueno, el problema de ese libro, del libro de las maravillas o Viajes de Marco Polo, es que fue un bestseller, pero resulta que el original se tradujo a todos los idiomas habido y por haber. Se copió a mano, etcétera. Bueno, el hecho real es que el original desapareció. Y entonces pues hay copias que difieren entre ellas bastante. Y entonces lo que están ahora un equipo de filólogos y también historiadores, pero sobre todo filólogos, yo he hecho filología, no por nada, es intentando recomponer el original entre, digamos, todas las versiones que hay, que se hicieron, que fueron muchísimas, porque fue un libro que ya os digo, fue un bestseller, tuvo un tirón tremendo, porque es un libro que atrapa desde el momento de que no se lo haya leído, por favor. Pero claro, despertó muchísimas, ¿cómo diría yo?, susceptibilidades, porque... de hecho, voy a decir una cosa, porque decía que no, que se la había inventado, ¿no? Pues no se la había inventado porque él está contando cantidad, pues que las mujeres tártaras son como los hombres que montan a caballo también o mejor. Yo que sé, que en el Tíbet las mujeres tenían unas costumbres sexuales un poco particulares y los hombres también, y es que la mujer que más amantes tenía eran las más deseadas. O sea que el concepto de virginidad para ellos no solamente era poco importante, sino que era casi un hándicap. Yo que sé, encontraba muchísimas cosas de todos los viajes. Y de hecho, cuando muere, la hija de Marco Polo, él le deja, que eso no era costumbre en Italia, toda su fortuna, todo su patrimonio se lo deja a su mujer y su hija. Los venecianos eran muy adelantados y no se dejaban los hermanos, al padre, etcétera. Pero se supone que los venecianos, aparte de que Marco Polo adorara a su mujer y a su hija y las protegiera económicamente, los venecianos iban durante años, son los primeros que tienen un protocapitalismo. Se supone que Marco Polo, lo que pasa es que, al igual que otros venecianos, dejaban a las mujeres muchísimos años frente a la casa, frente a los negocios y tal. Y entonces es como un acto de delicadeza de alguien, yo que sé, con sensibilidad. No sabemos si era común a todos los venecianos o es que Marco Polo era así. Y su hija va a reclamar una cosa que le quitaron al padre, que era como un sello de oro macizo, con el sello del CAM, por el cual podría, digamos, viajar, un salvoconducto que le dio el CAM para que viajaran en su nombre, porque el CAM lo hizo embajador a Marco Polo. Podía viajar por toda Mongolia, que era bastante grande, ¿no? Y de hecho Marco Polo cuando vuelve por Malasia, la India, después Adén, que es el sur de Yemen, y ahí se mete hacia el Mediterráneo. O sea, que fue un viaje, a lo mejor se podía tardar un año más en viajar, porque iban a pie, aparte tenían que cruzar desiertos, un viaje peligroso. Pero claro, ante la historia, que es una preciosidad, la gente se preguntaba qué era real y qué era ficción, porque claro, tener en cuenta que estamos hablando de Venecia, que sí, vale, que era como Nueva York, pero donde fue Marco Polo era un mundo totalmente diferente. Y él considera a los mongoles una cultura superior y va a describir todo el rato la cultura mongola, yo qué sé, todo lo que ocurre por allí con muchísima precisión, las diferentes etnias. Aparte, en esta época no se hablaba chino. Todas las ocasiones que se han hecho no tienen base. Entonces la gente decía, por ejemplo, ¿cómo se puede confiar en alguien que dice haber visto un unicornio en la Indonesia de Sumatra? No vio un unicornio, vio un rinoceronte. Decía, pero no me lo esperaba. Le gusta el barro y está marrano y tiene una piel dura y es feo. Claro que tenía un cuerno, pero era un rinoceronte que no lo había visto nunca. Bueno, niñas, por favor, esta y otras preguntas igualmente válidas han puesto en duda muchísimas veces la veracidad del viaje, de las afirmaciones que cuenta Marco Polo en los viajes de Marco Polo o en el libro de las maravillas. Yo lo leí como el libro de las maravillas. No sé,
Cipango, o sea, todas las cosas que cuenta. En el 14, el 1300, se convierte en un bestseller, un libro de éxito que es traducido a todos los idiomas, habido y por haber, al latín, al inglés, al francés y tal, porque fue un libro maravilloso. Yo qué sé, el libro de las maravillas tiene infinidad de manuscritos que estaban disponibles en cualquier corte de Europa. Los cuentos de Marco Polo son el primer relato europeo de lo que era la ruta de la seda, que entonces era un boom tremendo, y están llenos. Él va a hablar también de ciudades de la India, va a hablar de ciudades de Afganistán, de lo que hoy es Afganistán, contando peculiaridades de cada sitio por el que iba pasando. Yo qué sé, este libro está lleno de maravillas, de especias, de oro, de piedras preciosas. También se describen, como os he dicho, hábitos sexuales extravagantes que para un veneciano resultaban extravagantes, así como estrategias intrigantes de guerra, como porque Kublai Khan era muy... eh, era Gengis Khan, es que todavía lo estoy pensando, no sé si era el abuelo o el nieto, era muy astuto en las batallas. Lo que hace que su diario de viaje sea un, un verdadero de placer de leer, aunque es difícil de creer en algunas partes, como señaló un amanuense especialmente escrupuloso en el lateral de su... Uno de los que copiaron dijeron, esto no se lo cree nadie. Un amanuense que copió hizo una anotación al margen que llamamos. Pero sin embargo, no hay necesidad de ser escéptico. El libro tiene 700 años, más de 700 años. Y después de la muerte de Marco Polo, ocurrida el 18 de enero de 1324, se puede decir que el famoso comerciante sí contó la verdad. El famoso comerciante que fue escritor, explorador, antropólogo, yo qué sé, veneciano, efectivamente vio un unicornio, pero era un rinoceros que, en fin, dice, hay un historiador que está también ayudando a los filólogos, dice, Venecia en aquella época era la Nueva York del mundo. El historiador se llama Pierre-Alvis Zorzi, que su familia tiene raíces en la época de Marco Polo y más allá. Bueno, la ciudad italiana, porque es que resulta que Italia no solamente... A ver, ¿vosotros habéis visto el escándalo que tengo yo aquí con la niña en celo? Bueno, Venecia no solamente era una metrópoli multicultural, ya, y era de mente abierta. ¿Cómo dicen los ingleses para que viajes? Dicen que el viaje te produce open mind, not narrow mind. O sea, te abre la mente, no eres de mente estrecha porque ves muchísimas cosas. Y eso es lo que le pasaba a los venecianos, porque eran muy emprendedores y vendían, yo qué sé, los dientes de oro al diablo, se hacían falta, los dientes de oro de su madre. Bueno, de hecho, la pintura veneciana tiene mucha, y la Plaza San Marcos, Piazzale San Marcos, tiene mucha influencia oriental. De hecho, ¿cómo se dice? Los genoveses también eran otra potencia marítima. Se detestaban entre todos, florentinos con genoveses, genoveses con venecianos. Y yo creo que se siguen detestando. ¿Puedes callar, nena? Parece que sí. Bueno, Venecia era un centro vibrante para el comercio entre Oriente y Occidente, donde la única religión verdadera era la pasta. Un poco de pasta basta. El dinero. Y la familia de Polo sobresalía en ello. Todo esto se le acabó, todo este chollo se le acabó a Venecia, que eran muy negociantes de todo el Mediterráneo, era una potencia realmente, cuando los turcos, a partir de la conquista de Bizancio, se hicieron dueños del Mediterráneo. Entonces, claro, todos los lugares que tenían todo de compraventa, etcétera, pues tuvieron que salir, corre que te pillo. Bueno, el padre de Marco Polo, bueno, no sabéis la cantidad de placas que hay en Venecia diciendo, esta fue la casa de Marco Polo, esta fue la casa, no sé si hay 7 o 8. Ellos tenían un palacete. Bueno, el padre de Marco Polo, Nicolo, y su tío Mateo, que le llamaban más feo en veneciano, tenían un palacio, venecianos son un poquito austríacos, hace un frío que pelas carísimas. Eran, vivían cerca del historiador este Zorzi, en el Gran Canal, así, y tenían también... Estas maldades las están haciendo mis niñas. Tenían oficinas en Constantinopla, la actual Estambul, la cual tuvieron la astucia de cerrar justo antes de que los griegos se hicieran con la zona, se apoderara de la ciudad y expulsara a los venecianos. El padre lo vio venir. Los polos, como buen negociante, los polos vendieron antes de que todo esto pasara y no perdieron dinero. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se metieron más hacia el este, hacia oriente, buscando nuevos mercados.
Madre mía, lo buscaban a cuerpo como los mineros. Tenían que ir allí. Ellos comerciaban con seda, especias, gemas y también con el almizcle, el white musk, la glándula de un pequeño animal, el ciervo almizclero, que pobrecillos casi lo han llegado a aniquilar porque todo el mundo buscaba el olor del almizcle para elaborar el perfume. Hoy se hace de manera artificial, química. A mí me encanta. Bueno, regresaron años más tarde y en un segundo viaje en la China, en 1271, se llevaron a Marco, que tenía entonces, se fueron los hombres de la casa, el Tito, el más feo, el papá y el chico de 17 años. ¡Qué atrevidos! Bueno, según el texto de Polo, durante 3 años de viaje por la ruta de la seda, desde Acri, porque así se llamaba Jerusalén, o, sí, no, Israel, Israel era Acri, y porque Acre es Alicante, y también es, me parece que Argelia, ¿no? Acre. Hasta la corte del emperador Kublai Khan en tengo que leerlo, Kambalik, que hoy es Pekín, Beijing. Atravesaron Medio Oriente, buena parte de Asia. Bueno. Eso sí que fue un viaje, ¿eh? Buena parte de Asia Central. Pasa infinidad de peligros que te puedan atracar, yo qué sé. Luego pasaron 20 años en China haciendo negocios y trabajando como una especie de embajadores del gobierno local. Regresaron por Sumatra y las islas, no tengo que leerlo, Andamán. Lo que pasa es que navegaron desde la India hasta el sur de la península arábiga, que es lo que es hoy Yemen, hasta el Golfo de Adén, o sea, hasta Adén. De allí fueron a Estambul y de Estambul a Venecia. Bueno, yo les pilla cerca, al lado del viaje que han hecho. Bueno, cuando regresaron a casa, Polo tenía 40 años, había salido con 17. Según la leyenda, cuando llamaron a la puerta de su palacio, un criado preguntó: ¿quién toca? Y ellos contestaron en el dialecto veneciano, dice, y Paroni son los dueños. Pero sin embargo, un año después, Polo está encarcelado, pero ya os digo que yo creo que era un encarcelamiento domiciliario o algo así, porque estuvo escribiendo libros relajadísimos. Habían sido capturados por los genoveses en una batalla entre las ciudades marítimas rivales. Génova era tremenda, ¿eh? Mi ciudad los machacó, ¿eh? En 1200. En prisión, Polo tuvo la suerte de conocer al escritor Rustichello de Pisa, quien vio el potencial literario de su relato de un mundo que en aquel momento era en gran medida desconocido para los europeos. Y entre los dos le escribieron. El libro fue tomando forma y cuando fue escrito tuvo un éxito. Lo que pasa es que en aquella época no había copyright. Te copiaban el libro y adiós, muy bueno. El manuscrito fue tan entretenido que lo copiaron todas las cortes, lo copiaron varias veces y traducido a un montonazo de idiomas. Pero se perdió el original. Con el paso del tiempo, el texto se convirtió en un enigma para los filólogos, ya que la versión original pronto se perdió y lo que quedaron fueron docenas de traducciones que se parecen entre ellas como un huevo y una castaña. Y eso es lo que están intentando ahora, luchando por buscar, digamos, un eje común, un núcleo de lo que fue la obra, ver las coincidencias que se dan entre todas. No es tan difícil. Ninguna de las cuales es exactamente, necesariamente exacta. Bueno, hay un señor que se llama Eugenio Burgio, que ha estudiado la obra de Marco Polo al milímetro en la Universidad Veneciana de Ca' Foscari y dio un ejemplo de los viajes de este libro. Dice, hay una versión francesa que podría traducirse a un dialecto del norte de esta región entre la Emilia-Romagna y el Véneto. Es que el Véneto en la época Marco Polo era grande, ahora es más pequeñito. Esta versión a su vez podría llevarse al dialecto toscano y del toscano alguien lo tradujo al latín. ¿Cómo está de cerca la versión latina? Es como cuando jugamos al juego ese del telegrama, ¿no? Que va diciendo una cosa y conforme va pasando de persona a persona se va distorsionando. Bueno, es difícil decirlo, pero Burgio y su equipo pretenden publicar la primera edición filológicamente completa de los viajes de Marco Polo a finales de este año en inglés con el objetivo de ofrecer una hipótesis y versiones más plausibles. Me parece que alguien... Estoy oliendo mal.
Dice, el sueño no confesado de un filólogo, dice este señor, es ser una especie de Indiana Jones, desenterrar tesoros. Sí, sí, no le quepa duda. Siempre vas a las etimologías. Este señor que está buscando las coincidencias entre las diferentes traducciones para poder hacer el libro original en la medida de lo posible. Y tiene un equipo de personas que entre varios idiomas están intentando desenterrar esta joya literaria escrita por uno de los escritores, uno de los primeros escritores de viajes del mundo. En Estados Unidos Marco Polo es un juego que uno dice Marco y tú dices Polo. Aquí también es un juego de niños. Es un juego donde un jugador con los ojos vendados grita ¡Marco! Mientras que atrapa a los que responde que dicen ¡Polo! Aquí se juegan en las piscinas. A mí me ponía la cabeza loca un poco. Curiosamente, el legado del viajero veneciano, del mismo nombre, es tan esquivo como el juego este de Estados Unidos. No solo la versión original de su libro es bastante perdido para siempre, sino también sé el palacio familiar en el que vivió y ahora se dice que hay montones de placas de lo que es, yo qué sé. Eh, yo qué sé, yo qué sé que contaron más de Marco Polo. Eh, Marco Polo fue enterrado, por favor, estaros quietos un ratito, en, en una iglesia de veneciana que se llama San Lorenzo. Pero también desapareció la placa, nunca se le dedicó ningún monumento en la ciudad, etcétera. Dice, es como una maldición, ni sabemos bien dónde vivió, ni sabemos bien dónde está su tumba. Eh, y hay varios profesores de la universidad que llevan años estudiando la obra de Marco Polo, tanto por ejemplo el testamento, como os he dicho, que escribió en su lecho de muerte y que benefició a su esposa e hija. El legado de Marco Polo es como muy etéreo y la veracidad de sus relatos ha sido cuestionada durante siglos, pero ahora se ve que sí que decía la verdad. Realmente fue hasta China y si eso es cierto, ¿por qué no mencionó el té ni la Gran Muralla? Pues porque un italiano no toma té, ni un español tampoco, ni un portugués, ni siquiera hablaba chino, pero es que en aquella época tampoco hablaban chino, lo que parece bastante improbable para alguien que afirmó haber hecho negocios en la región durante 25 años. Algunas de estas cuestiones se plantean ya en la Edad Media, pero recientemente los expertos parecen estar de acuerdo en dar respuestas razonables. Por ejemplo, a Burgio no le sorprende que Polo no mencionara el té porque no le gusta en su diario viaje. Me dice, esto de beber té no es cosa de italiano, no es una cosa, eso lo hacen los ingleses. ¿Y por qué a Marco le tendría que gustar el té? Porque dice que no se nombra en el libro. Qué tontería. Bueno, lo dicen los ingleses. Dice, si fuera vino o café, a lo mejor sí. Bueno, eh, y recuerda también que el chino no era la lengua que se hablaba, no era la lengua dominante de esta época, son mongoles. Y la Gran Muralla no estaba terminada. Mm, y además están las grandes... las pruebas de los viajes de Marco Polo están contenidas en documentos legales. Tras la muerte del marido, la hija, Fantina, acudió a juicio a pedir por favor la devolución de su dote, enumerando entre las cosas que tenía su dote, entre las propiedades, el pasaporte de oro que le había dado Kublai Khan a su padre, como os he contado, que era de oro. Era una tablilla de oro que significaba que Polo había viajado con China, con esa especie de pasaporte, de salvoconducto, que gozaba con las bendiciones del Gran Khan, como él había dicho. Sin mencionar que Polo también podía describir con detalle en el libro cómo era el sistema monetario en China, pero aunque los expertos creen que podía haber exagerado su papel de embajador, afirmando ser más importante de lo que en realidad fue, no lo sabemos. La historia de Fantina tiene más que revelar. Quizá Polo fue uno de los primeros hombres que respetaban a las mujeres, a pesar de ser del 1200 y pico, porque en su testamento lo deja todo a su mujer e hija, lo cual es inusual totalmente en la época, pero no sabemos si era inusual en Venecia, que iban más adelantados a la época. Dice este señor, es cierto que no podía dejar su fortuna a hijos ni a hermanos, porque no los tenía, pero podría haber buscado parientes varones más lejanos. A las mujeres no se les deja, y en Yemen tampoco.
O sea, tú te mueres y las cosas van a tu padre, no van a tu mujer y a tu hija. Dice, entonces, o no se llevaba bien con ningún hombre de su familia, o realmente valoraba y respetaba a su hija y a su esposa. Esto último tiene una razón de ser, considerando que los comerciantes venecianos abandonaban la ciudad durante años y a sus mujeres se les confiaba toda la casa. Menudo peso llevaban ellas también, ¿eh? Aunque eran emprendedores a tope, son muy modernos. Aunque era un hombre medieval, Polo describió, por ejemplo, una región de Tíbet, que se decía Tibet, el Tíbet actual, donde nadie se casaba con una virgen, mientras que las mujeres que tenían muchos amantes eran muy codiciadas. Claro, escribió lo que le llamaba la atención. Dice también, se fascinó con la isla de las mujeres o isla femenina, donde los hombres iban solamente 3 veces al año, en marzo, abril y mayo, primavera, ¿ah? Y narró como las mujeres y niñas tártaras de Asia eran excelentes, y en Yemen también eran excelentes, las beduinas, unas jinetes que para qué, montaban a caballo como los hombres o mejor. Dice, sin embargo, dice el historiador, los intereses y la curiosidad de Polo eran eclécticos, incluyendo todo desde los hábitos sexuales de las concubinas hasta un tipo particular de pollo que tiene pelos en lugar de plumas. Es que no sabía lo que era. Escribió también sobre una ciudad de Afganistán que se llama Sapurgan, que hoy es Shebergam, y la cual tenía los mejores melones del mundo que le sabían a miel. ¿Qué cosas cuenta? Era un viajero y describió las costumbres también de la región de Malabar, que es al sur de la India, y donde la gente se lavaba las manos antes de comer y comía con la mano derecha. Que aquí en Europa no nos lavábamos. Bueno, asimismo, admiró muchísimo, en su libro se muestra el conocimiento y la sabiduría de Kublai Khan, que plantaba árboles a lo largo de los caminos para que los viajeros no se perdieran y para que cuando tuvieran calor se refugiaran debajo de los árboles. Es que qué oriental es eso, se refugiaran bajo la sombra. No solo no creía que su propia cultura fuera superior a las demás, sino que era un ferviente admirador del imperio mongol. Escribió sobre las maravillas y los aspectos inteligentes de cada cultura que le llamaron la atención, con lo cual interactuó. Dice el historiador, era la primera vez que Polo salía de Venecia. Era un hermoso mundo visto a través de los ojos de un adolescente y todo es tan nuevo, tan increíblemente interesante que podía grabarlo todo en su cabeza. Hoy el mundo es más pequeño porque ya casi no quedan rincones inexplorados. Eso dice el historiador. Polo vivió en una época en la que todavía había mucho por descubrir y parece haber visto a la humanidad en su conjunto, señalando que las personas pueden comportarse de manera diferente a nosotros, pero por las mismas razones que nosotros. Polo nos enseña a ser abiertos, más curiosos y más dispuestos a relacionarnos con otras culturas. Y es un mensaje de paz y asombro. Bueno, espero que os haya gustado Marco Polo y el libro de las maravillas. Y hasta mañana. Hoy y la basmati es literatura por primera vez. Bye.